esta mañana a esta reunión de Shabbat que traemos para ustedes con el propósito siempre de que podamos estudiar un poco juntos las Escrituras y aprender de ellas. Quiero en esta mañana tomar un tema que ya habíamos dado ya hace algunos años. Por un lado porque deseo en mi corazón retomar una serie de temas que hemos estado dando y que tal vez pues se dan y captamos algo y se queda un poco, y es bueno como cada cierto tiempo retomarlos y ampliarlos, porque siempre va a haber algo nuevo que poder decir o que poder entender. Por otro lado, porque también hay personas hay algunos temas que los piden que los hablemos o los ampliemos, y uno de ellos es el de esta mañana. Ya hace algunos años lo habíamos platicado, pero ahora lo vamos a tratar de ampliar un poco más, y es sobre la restauración del sacerdocio levita a través del reverdecer de la vara de Aarón. Es un tema que vimos ya tal vez unos 4 o 5 años, pero que, como le digo, ya se nos ha olvidado mucho y hay que retomarlo. Para eso yo quisiera tomarme la escritura en el libro de Bamidbar, o sea, Números, capítulos 17, verso 1 en adelante. Números 17, verso 1 en adelante. Vamos a leer una porción que está ahí desde el 1 en adelante para tener una idea de qué queremos platicar en esta mañana. Dice la escritura: entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas de todos sus príncipes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Y en la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada cabeza de su casa paterna tendrá una vara. Luego las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, pondrás donde yo me encuentro con vosotros. Y sucederá que la vara del varón que yo escoja florecerá, y así quitaré de sobre mí las murmuraciones con que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Entonces Moisés habló a los hijos de Israel, y todos sus príncipes le dieron varas, cada príncipe una vara por cada casa paterna, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés depositó las varas en la presencia del Eterno en el tabernáculo del testimonio. Al día siguiente aconteció que Moisés fue al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, esto es importante, y echado flores, y había arrojado renuevos y producido almendras. Bueno, haremos ahí un momento. Siempre es bueno comentar que a mí me provoca mucha emoción estudiar los temas, porque la forma como yo estudio es ir escribiendo conforme voy leyendo las escrituras y lo que vaya el Eterno inspirando en mi corazón, aunque yo necesariamente no entienda cómo vaya a terminar el tema. Pues me provocó mucha alegría al final del tema, porque entendí cosas que no están ahí en la superficie de la escritura, pero que, como hemos dicho ya en ocasiones, en las raíces hebreas hay mucha riqueza, y es ahí donde realmente entendemos muchas cosas que no están escritas en la letra propia de la escritura. Lo primero que sí tenemos que tener claro es que para que se restaure el reino de Israel mediante la unificación de las dos casas, Judá y Efraín, es necesario también que sea hallada y restaurada la casa de Leví.
porque la Escritura menciona a Leví también como una casa, aparte de Judá y aparte de Israel, o Efraín, ¿verdad? También a Leví se le mira como una casa, aunque vamos a ver que Leví se unió a Judá, lo vamos a ver en un momento, pero el Eterno mira a Leví como una casa. Lo dice el Tejilín 135, verso 20. Dice: oh casa de Leví, bendice al Eterno. Ustedes que temen al Eterno, bendíganlo. Dice, pero lo menciona como una casa. Dice: oh casa de Leví. Entonces la Escritura mira a Leví como una casa. Y en la experiencia del reverdecer de la vara de Aarón, se nos va a revelar la restauración del sacerdocio levita. Ahí está implícita la restauración, aunque debo declarar que es un tema que no termina el día de hoy, porque hay otra parte en donde ya propiamente vamos a ver detalles de la restauración, pero hoy lo que veremos es cuando florece la vara, que tiene que ver la palabra reverdecer en hebreo tiene que ver con restaurar. Eso es algo importante, por eso es que se unifican las dos cosas. Lo primero que vamos a ver es qué significa la palabra vara, porque fue eso lo que se le pidió a cada príncipe de cada tribu, que presentara una vara, ¿verdad? Que escribiera el nombre de la tribu en la vara. Pues la palabra vara en hebreo se escribe maté, M-A-T-T-E, maté, y lo que significa literalmente maté es tribu o rama. Fíjense que la palabra vara es tribu, ¿verdad? Ya ahí empieza a ver por qué razón fue una vara, porque realmente está representando las tribus, ¿verdad? Tribu o rama. Pero también tiene otra definición que es interesante. Fíjense, el primero es tribu, pero esa misma palabra tiene otra raíz, y esa raíz lo que nos habla es cetro de gobierno. Sí, cetro, ¿verdad? En algunas dice cetro. Cetro de gobierno. Y nos lleva a otra raíz, y por eso como le digo, lo lindo y la exhortación para que podamos estudiar las Escrituras, pero viendo las raíces, porque es así como entendemos más, nos lleva a otra raíz que significa sustento espiritual de vida. Miren qué interesante. Entonces amarramos las tres cosas, amarramos las tres definiciones: tribu, cetro para gobierno y sustento espiritual de vida. Entonces vamos a ver que la vara que fue elegida por el Eterno sería primero una tribu. Esta tribu tendría el cetro de gobierno, y tercero sería quien sustentaría espiritualmente la vida del pueblo. Entonces ya ahí está revelada una verdad muy, muy linda de quién era la vara de quien se eligió. Repito eso: tribu, iba a ser una tribu, ¿verdad? Segundo, esa tribu tendría el cetro de gobierno, y tercero, esa tribu sustentaría espiritualmente a todas las demás, a todo el pueblo. Entonces, ahora que vamos viendo esto, uno se puede preguntar, si es así, ¿por qué el cetro de gobierno se lo dieron a Judá y no a Leví? Porque hay una cita que le voy a leer ahorita donde literalmente dice que a Judá le dieron el cetro de gobierno. Está en Bereshit 49:10. Génesis, ¿verdad? 49:10 dice: el cetro, y ahí se usa la palabra misma que estamos viendo en la raíz que acabamos de mencionar: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante, ahí aparece la otra porción, cetro de gobierno, ya de gobernante, ¿verdad? Ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh y a él sea dada la obediencia de las naciones. Bueno, entonces aquí literalmente podríamos decir
que a Judá fue a quien le dieron, los Yehudim, fue a quienes le dieron el cetro de gobierno. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis para agregar algo. Debemos de recordar que Leví, cuando se hizo la división del reino en el tiempo de Shlomo, y apareció la casa de Judá y la casa de Israel, cuando ya Jeroboam echó a perder la casa de Israel, llevándola a idolatría y llevándola a un sacerdocio falso, entonces los levitas, viendo que los habían hecho por un lado y Jeroboam había nombrado a dedo sacerdocio falso, entonces los levitas, no todos, pero la gran mayoría de los levitas de la casa de Leví se pasó del lado de la casa de Judá. Este dato es bien importante que lo tengamos en mente para entender esto, porque diríamos que Leví, que al principio empezó con Israel, se trasladó a Judá, ellos sentidos porque habían sido desplazados como los verdaderos levitas, y Jeroboam había nombrado un sacerdocio falso. Entonces ahora Leví forma parte de Judá. Realmente, inicialmente nosotros cuando pensamos en Judá solo pensamos en Judá y en Benjamín, pero también hay que saber que ahí está incluido Leví. Y esto lo digo para entender lo que vamos a ver. Bueno, ahora analizando esto detenidamente, se logra entender, hermanos, que desde la bendición profética dada por Jacob a su hijo Judá y hasta, así dice la escritura, que venga Shiloh. Shiloh es Mashiach. Shiloh es un título mesiánico, es un título que se le da a Mashiach. El cetro de gobierno lo tiene, hablamos todavía de la actualidad porque no ha retornado Mashiach. El cetro de gobierno, el sustento espiritual al pueblo, lo tiene Judá. Esas tres características que acabamos de ver: la tribu, Judá, pero ahí va incluido Leví. La tribu, Judá. El cetro de gobierno, a Judá, gobierno sobre las demás tribus. Y el sustento espiritual que vimos, que es la tercera característica, también la tiene Judá. De ahí que nosotros vemos que, por ejemplo, Yeshua era de Judá, y vemos, por ejemplo, que Shaul era de Judá, aunque era benjaminita, pero era de Judá porque pertenecía a la casa de Judá. Y la mayoría de los Nevi'im, de los profetas de Tanakh, eran de Judá. ¿Por qué? Porque a Judá le encargaron, en otras palabras, cuidar espiritualmente de Israel, y buscar a Israel, y sustentar espiritualmente a Israel, cosa que Judá no ha hecho. Eso es un dato importante. Los judíos no han cumplido como tal con este llamamiento profético. Sin embargo, yo soy un creyente que muchos de los que estarán en las naciones, que están ahora el Eterno utilizándolos para poder encontrar a Efraín, debemos de ser muchos de la rama de Judá, para poder cumplirse esta palabra profética, que a Judá le dieron el cetro de gobierno y el sustento espiritual del pueblo. Bueno, entonces, cuando Mashiach retorne, entonces ese cetro de gobierno se le va, digamos, a quitar a Judá como tal, y se le va a entregar únicamente a los levitas. Lo vamos a ver todo eso. Quienes van a ser los que van a gobernar sobre el pueblo mediante el Kohen Hagadol o sumo sacerdote, que es Yeshua HaMashiach, que era de la tribu de Judá. Ahora ya bajo otro orden, ¿verdad? El orden eterno de Melquisedec. Sabemos que hoy por hoy, como estamos hablando del reverdecer de la vara, sabemos que hoy por hoy esa vara está seca, ¿verdad? Diríamos que esa vara está muerta. Sin embargo,
esa vara tiene que resucitar. Eso va a ocurrir en los días finales. Y yo entiendo que ese es el simbolismo profético que debemos de aprender al estudiar el reverdecer de la vara de Aarón. Es interesante que las varas las colocaron en el tabernáculo de reunión. En hebreo ese era el Ohel, es decir, era la tienda espiritual. No, las varas no las colocaron en el Mishkan, que era el tabernáculo literal que estaba en medio del campamento. Ahí no colocaron las varas, sino las colocaron en el Ohel, que era la tienda de Moshe, la que sacaba fuera del campamento. Y hemos entendido que hay dos tiendas, una tienda espiritual y una tienda literal. Una tienda donde se hacía el ritual espiritual, donde se hacía el sacrificio espiritual, y la otra donde se hacía el ritual literal, pero las dos eran aceptadas por el Eterno, ¿verdad? Pero las varas fueron colocadas en el Ohel. El día de hoy, el Ohel, pasado al concepto griego, porque no se tiene en hebreo, todo esto ya lo hemos dicho, pero hay que repetirlo, es el Naos, ¿verdad? Y el Naos somos nosotros. Hoy, en la tienda espiritual son todos los creyentes en Yeshua. Entonces, esto debe de servirnos para entender que dentro de nosotros, acuérdense que las varas fueron colocadas en el Ohel, que era lo espiritual de antes, ¿verdad? El Naos de hoy, si lo hablamos en griego. Pero lo que quiero hacerle entender es que dentro de nosotros, que somos el templo espiritual del Ruach HaKodesh, reverdecerá el sacerdocio levita en una sola noche, porque en una noche reverdeció la vara. Entonces, en una noche, es decir, de una manera abrupta, de una manera súbita, de una manera inesperada, la vara de Aarón, o sea, el sacerdocio levita, reverdecerá dentro de nosotros como templos del Ruach HaKodesh que somos, porque ahora las varas están colocadas dentro de nosotros, y habrá de todas las tribus en todos lados del mundo, así como literalmente fueron colocadas las varas con su nombre en el Ohel. No sé si yo me voy a entender, si se entiende, porque no otra forma de decírselo, pero está para mí claro que va a ser súbito dentro de nosotros. Un día nos acostaremos, los que pues tengamos que participar de esto, un día se acostarán y en una sola noche reverdecerán. O sea, el cambio va a ser súbito. Hoy está seco, hoy pareciera no haber, hoy no hay más bien sacerdocio restaurado, pero en una sola noche va a reverdecer. ¿Y cuándo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Ah? La unificación de las dos varas. Sí, ahí vamos. ¿Ah? Mire, lo dice Bamidbar, o sea, número 17:5. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará en una noche. Y así disminuiré de sobre mí las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Entonces, si lo notamos, hermanos amados, el sacerdocio levita no es llamado de hombre. O sea, nadie se puede nombrar levita porque quiera nombrarse, sino es 100% escogencia del Eterno. 100% escogencia de Él, porque Él escogió la vara que quiso. Pasémoslo ahora al mensaje espiritual. Él va a escoger a quien quiere como parte del sacerdocio levita. Aunque entendamos que todos somos sacerdotes, todos los creyentes en Yeshua lo somos, lo hemos dicho infinidad de veces y no hay que estarlo recalcando, pero en Kefa se cumplió lo que había dicho el Eterno allá a las orillas del monte Sinaí. Vosotros seréis real sacerdocio. Bueno, con Kefa se cumplió, pero recordemos que no todos los sacerdotes eran levitas. Entonces todo el pueblo creyente hoy en Yeshua HaMashiach y buscando ser obediente de Torah, nos vamos convirtiendo en sacerdocio santo, nación santa, pero no todo el que es sacerdote es levita.
el levita lo elige él. Tenemos que tener eso claro, ¿verdad? Todos somos sacerdotes, mas no todos seremos levitas. Los que sean levitas son los que van a reverdecer en una sola noche. Hoy tal vez estamos totalmente ignorantes de todo eso en nuestra propia vida, pero a la medida, pienso yo, de nuestra kedushá, de nuestra búsqueda de Él, en una noche Él elegirá al que habrá de ser. Entonces, digo esto porque tal vez hay que dejar claro que muchos se autonombran levitas y se autonombran porque tienen intereses creados desde el punto de vista religioso, pero hay que tener también muy claro que hoy no está restaurado el sacerdocio levita, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Bueno, hay varios, pero yo solo quiero mencionarle uno. El sacerdocio, el levita tenía una función específica dentro de las que tenía, varias, pero una específica era que era el que enseñaba Torah al pueblo, ¿verdad? ¿Perdón? Malaquías. Sí, ahorita leo la cita. Y muchos líderes religiosos el día de hoy que se autonombran levitas, pues lo primero que hay que ver es si el tal enseña Torah, porque enseñar la palabra de Dios no es enseñar Torah. Eso lo hemos dicho aquí, pero siempre hay gente que tal vez por primera vez lo mirará. Hay que hacer diferencia entre Torah y Dabar. El Dabar es la palabra escrita, que ahí la tiene usted a la vista, pero Torah es el Ruach que tiene ese Dabar, es la instrucción espiritual que trae la palabra escrita. Entonces, lo hemos dicho tantas veces, una persona puede pararse en un lugar y hablar la palabra que está escrita, pero eso no lo hace ser levita, porque no está creyendo necesariamente que exista Torah, porque la mal llama ley y al verla como ley la rechaza. Entonces automáticamente está rechazando Torah. Entonces estará hablando Dabar, pero ese Dabar se vuelve una palabra hueca, vacía, sin sustento, porque lo que sustenta la palabra es la instrucción espiritual de Torah. Torah significa instrucción. Por eso es que dice, de Sion saldrá Torah y de Jerusalén el Dabar de Yahweh. O sea, son dos cosas distintas, ¿verdad? Hay que diferenciarlas. Bueno, entonces un requisito de un levita es enseñar Torah al pueblo. Le voy a leer la cita, está en Malaquías 2:7. Dice, los labios de un Cohen levita deben salvaguardar el conocimiento y el pueblo debe buscar la Torah de su boca. Y el pueblo debe buscar la Torah de su boca, porque él, el levita, él es el mensajero de Yahweh Elai, Jaelai. ¿Quién es el mensajero? El levita. Y el pueblo debe de buscar de levita la enseñanza de Torah. Pues entonces entendemos que quien enseña Torah es el levita, y quien no enseña Torah no se le puede mencionar como levita el día de hoy. Y aunque enseñe Torah, tampoco todavía, porque no está restaurado el sacerdocio levita. Se va a restaurar cuando reverdezca la vara de Aarón en una sola noche, en el corazón de cada uno de los que él habrá de elegir. Y va a ver usted las características que vamos a ver ahorita que va a tener aquel que va a reverdecer en una sola noche. Y es algo muy sobrenatural. Es muy sobrenatural lo que va a traer, a veces no creíble, lo que le voy a mencionar. Pero ahí está, y hay que decirlo. Es como les digo, está escondido en las raíces profundas de un idioma que yo creo que es un idioma sobrenatural, el hebreo, que es ni más ni menos que el idioma que salió de la boca del Eterno para hablarle a su pueblo. Es un idioma tan enigmático, tan profundamente enigmático. Empecemos por decir que es un idioma
inhablable si es que el hombre mismo no le agrega ciertas puntuaciones ahí para volver las vocales y hacerle entendible y hablable, pero originalmente era difícil hablarlo porque no había la manera de cómo hacerlo. Entonces es un idioma muy sobrenatural y sin embargo tiene tanta profundidad que va a ver usted lo que nos revela la escritura hasta donde lo poquito que logramos entender. Bueno, dice que el propósito de que reverdeciera la vara era, dice ahí, para que el pueblo dejara de murmurar, o sea, quitar las murmuraciones. Y aquí la palabra murmuración en hebreo es teluná. Teluná, que significa obstinación, rezongar, murmurar. Entonces, la murmuración, que es obstinación y que es terquedad, entonces, en base de quitar eso del pueblo, en otras palabras, es hacer que el pueblo tenga claras evidencias de quién es el que nombra el Eterno para que los gobierne. Esa era la intención de que la vara reverdeciera, para que el pueblo entendiera y dejara de murmurar, porque era obstinado, porque era terco, lo sigue siendo, lo seguimos siendo. Entonces, el reverdecer era para quitar la obstinación, la terquedad, en otras palabras, para que el pueblo tuviera una evidencia muy sobrenatural de quién era el que el Eterno había escogido para que gobernara y para que guiara espiritualmente a los demás. Por eso es que la tercera característica, como le dije, es sustentar espiritualmente al pueblo. Bueno, entonces Aarón, aparte de ser levita, también cumplía funciones proféticas. Por eso es que le llaman a Aarón para ser la boca de Moshe. ¿Verdad? Usted ya sabe de eso, hemos leído de eso. Solo le leo una cita que está en Shemot 4:16, Éxodo 4:16. Hablando de Aarón, dice: él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Elohim. Pero no es que Moshe se convirtiera en Dios, sino que lo que está hablando es poniendo el ejemplo de que Moshe va a hablar de parte del Eterno, pero que el que va a interpretar las palabras del Eterno y las va a trasladar al pueblo es Aarón, como profeta. Entonces esa es una de las funciones de un profeta, de un naví, ¿verdad? Hablar de parte o sea, interpretar las palabras que en este caso Moshe estaba hablando. Entonces los levitas en el futuro, si Aarón era un levita pero también era un profeta o un naví, entonces los levitas en el futuro serán boca de Yeshua HaMashiach, porque Moshe es una sombra profética de Mashiach. Entonces los levitas en el futuro que viene van a ser boca de Mashiach, ya que nosotros sabemos que nuestro Rebbe no será visible para todos. Él estará dentro del templo milenial, por lo tanto los levitas serán sus voceros, porque él no se va a dejar ver, no va a creer usted que Mashiach va a andar caminando por las calles ahí abrazando a medio mundo. Él va a estar metido dentro del templo, y ahí es ahí donde se va a cumplir aquella cita que todo el mundo sabe, pero que pocos logramos o no entendemos. Dice Hebreos 12:14, le leo en esta versión hebrea, dice: permanezcan persiguiendo Shalom con todos y buscando la Kedushá, sin la cual nadie verá al Adón. Las versiones griegas que todos tenemos en nuestra mente es: busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, pero esa cita no es cumplible el día de hoy. No quiere decir que si usted hoy
es santo y está en paz con todos, ya tiene, digamos, como que ya se comprometió el Eterno a que lo tenga que ver usted en vida hoy. No, esa cita es cumplible allá nada más. En otras palabras, no todo el mundo lo va a ver. Por ejemplo, lo verán los que estén dentro del templo como columnas del templo de Elohim, porque a los que vencen de la congregación de Filadelfia les dice: y a los que venzan los haré columnas del templo de mi Elohim, y nunca más volverán a salir del templo. Ellos van a estar adentro del templo, y adentro del templo también está Mashiach, según Ezequiel 44. La gloria de Yahweh entró al templo, posó sus pies en el lugar Kadosh y dijo: este es el lugar de mi trono, desde aquí gobernaré a las naciones. Entonces él está dentro del templo y no anda caminando por todos lados. Es una santidad que vino del Shamaín y que se posó adentro. Entonces no cualquiera lo va a ver, solo los que estén en santidad, como dice aquí, y que son los que van a ser vencedores de ese grupo que menciona la congregación de Filadelfia. Entonces otro dato importante en esto es que cuando se dan las plagas en Misraim, en Egipto, Yahweh le dice a Moshe esto que le voy a leer. Éxodo o Shemot 8:16. Yahweh dijo a Moshe: dile a Aarón, extiende tu vara con tu mano y golpea el polvo en el suelo, y se convertirá en piojos por toda la tierra en Misraim. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo en el suelo, y entonces había piojos sobre la gente y sobre los animales. Todo el polvo del suelo se convirtió en piojos por toda la tierra de Misraim. Los magos trataron con sus artes secretas de producir piojos, pero no pudieron. Había piojos en la gente y en los animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: fíjese, este es el dedo de Elohim. Pero Faraón fue vuelto de duro corazón, así que él no les escuchó, así como Yahweh había dicho que sucedería. Bueno, entonces fíjense que los magos de Egipto dijeron esto: este es el dedo de Elohim, pero refiriéndose a quién, ¿a Aarón o a la vara de Aarón? A la vara de Aarón. A la vara de Aarón. Ellos reconocieron la vara de Aarón como el dedo de Elohim. Si usted lee despacito la porción, va a ver que el dedo de Aarón, el dedo de Elohim, no era Aarón. No era Aarón, era la vara de Aarón. O sea, ahí ya le habían dicho al pueblo que era Aarón, que había florecido. Es que como aquí dice al principio, dile a Aarón, extiende tu vara con tu mano y golpea el polvo. Sí. El pueblo lo que vio fue que la vara fue la que volvió el polvo piojos. Por lo tanto, el pueblo a lo que le llamó el dedo de Elohim fue a la vara que tenía Aarón, no a Aarón, sino a la vara. Esto por el tema que venimos hablando del reverdecer de la vara. Sí. O sea, el dedo de Elohim entonces es la vara de Aarón. Los milagros fueron hechos por medio de la vara de Aarón. Claro, fue Aarón el que le extendió, pero fue la vara la que actuó. Entonces, esto nos da una idea de que cuando sea restaurado el sacerdocio levita, el reverdecer de la vara de Aarón, los levitas serán el dedo de Elohim. Si entendemos que el orden que venimos hablando. En el futuro, entonces, los levitas serán el dedo de Elohim. Por medio de ellos se harán milagros. Por medio de los levitas. Siempre hemos dicho, y es que no vemos milagros ahora como se miraban en aquel tiempo. Bueno, los vamos a volver a ver. Pero van a ser los levitas entonces en el futuro, cuando se restaure el sacerdocio, el dedo de Elohim.
Esto me hizo recordar, le voy a contar una experiencia mía, ¿verdad? Pero que se la cuento porque a mí me llamó la atención. Hace un tiempo un amigo me contó que él tuvo un sueño conmigo. Quiero aclarar que esto no lo cuento porque yo crea que yo soy un levita, pero me llamó la atención lo que él me dijo. Y él en el sueño se miraba conmigo y con otras personas que estábamos en Israel. Y entonces entrábamos a un salón, ellos se quedaban en ese salón. Dice él que en el sueño miraba que yo entraba a otro salón distinto y en ese salón había un montón de cajitas pequeñas y esas cajitas estaban llenas de aceite. Entonces tomaba yo una cajita de ellas con aceite, salía a la sala donde estaban los demás y mojaba mi dedo derecho con el aceite y oraba por ellos y los ungía con el aceite. Y después me volví a entrar a la sala. Entonces, a mí me llamó la atención ese sueño que él me contó y me puse a buscar en la escritura algo que tuviera relación y encontré esta cita que está en Baikra, Levítico 14:15. Dice, después el Cohen tomará algo de los 2/3 de la pinta del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano, mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de agua. Entonces el Cohen pondrá algo de lo que quede del aceite en su mano, en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho y en la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que queda en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada y el Cohen hará expiación por él delante del Eterno. Entonces vea usted que el trabajo de los levitas en el futuro va a ser purificar al pueblo. Parte del trabajo de ellos es purificar al pueblo utilizando aceite. Y nosotros sabemos que espiritualmente hoy el aceite es el Ruach HaKodesh, pero en el futuro, cuando se restaure el sacerdocio, y pienso yo más en la era milenial, va de nuevo a haber aceite literal, porque va a estar el sacerdocio de Sadoc fungiendo, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, un trabajo sacerdotal levita del futuro será purificar para llevar a una vida de kedushá, de santidad, a un pueblo. Recuérdese usted que en la era milenial van a haber muchas naciones que necesitan conocer de Torah y necesitan ser purificados porque no conocen de Torah ni conocen absolutamente nada de lo que es la vida del pueblo de Israel. Y sin embargo van a entrar como naciones literales, pero van a necesitar ser enseñadas en Torah, en el lavar de agua y purificadas. Entonces ahí creo que se va a volver a cumplir todo cuando ya el sacerdocio esté restaurado. Hoy no lo está. Esto es una enseñanza como a futuro, ¿vea? Pero que sí debe de restaurarse cuando se unifiquen las dos varas. Bueno, entonces aquí la palabra purificar que se utiliza es tajer. Tajer. Y tajer significa ser brillante. Tajer, ser brillante. También limpio o expiado. Y viene de una raíz que significa tajor. Sí. Tajer viene de tajor. Y tajor es puro. Tajer es brillante, tajor es puro. Puro. En el sentido físico, mire qué profundo es ser puro. El estar en estado de tajor. Aquí nos tenemos que ir a estudiar, ya lo hemos alguna vez medio hecho y lo tendríamos que volver a hacer adelante, las leyes de pureza e impureza, ¿verdad? Tajor y tamé, porque tamé es impuro, tajor es puro, pero puro, dice el hebreo, que es puro físico, químico
ceremonial, moral, espiritual. Ya veo las caras que hacemos, ¿verdad? Pero ese es el estado de pureza real que debe de tenerse, ¿verdad? Una pureza en todo aspecto de nuestra vida, corporal, en la química de nosotros, ceremonialmente, moralmente, espiritualmente. Dice que puro, limpio, pureza. Ese es tajón. Bueno, entonces, adelante tenemos que volver a retomar un poquito las leyes estas de pureza e impureza, que por cierto atañen a todo creyente, ¿verdad? Mire que dice Shaul a los corintios, les dice en 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual. Ahí está el tajón en su totalidad, carnal y espiritual. Limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente con respecto al Eterno. Entonces, entonces esto no era nada más para judíos, como la gente dice, leyes de pureza e impureza. Es para los judíos. No, aquí Shaul está hablando a corintios. Los corintios ya sabemos que eran gentiles, pero aunque este grupo al cual le habla son ex gentiles, siguen viviendo en Corinto, pero ya no son gentiles. Los que estamos acá creo que ya no nos vemos como gentiles, nos vemos como ex gentiles, si es que nos vemos. Pero ya cada quien mirará cómo se mira. Pero lo que sí es cierto es que el mismo Yeshua le dice a sus discípulos, les dice: ustedes no oren como oran los gentiles. Entonces es que hay que dejar de ser gentil, aunque se siga viviendo en la nación que uno viva, pero ya no pertenece al sistema de la nación, porque ahora pertenece a un malhut espiritual, a un reino espiritual. Y si se pertenece a ese reino espiritual, que no consiste en comida y en bebida, como dice Shaul, sino en sedaká, en simjá y en shalom, en justicia, en gozo y en paz. Si se pertenece a ese reino, entonces ya no se pertenece al reino terreno, y por lo tanto ya no se es gentil. Entonces, si uno cree en Yeshua y busca caminar en obediencia de Torah, deja de ser gentil y se convierte en miembro de ese reino que va a ser restaurado. Bueno, entonces miremos otra cita que quiero leerle aquí antes de llegar. Bueno, ahora vamos a entrar ya a las partes que me interesan. Número 17:8 dice: aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y había echado botones, producido flores y almendras maduras. 3 cosas produjo la vara: botones, flores y almendras. Entonces vamos a ver una por una, porque aquí vamos a entender un poquito más el reverdecer de la vara. Esa vara estaba seca cuando la metieron la noche anterior. Era un pedacito de vara seca, ¿verdad? Al día siguiente, cuando van a buscar todas las varas, solo encuentran la vara de Aarón y la encuentran florida, ¿verdad? Estaba verde. Tuvo que haber estado verde, y antes tuvo que haber estado seca. Ahora estaba verde, porque reverdeció, dice. Entonces estaba verde, tenía botones. La noche anterior yo me la imagino como una varita así, sin nada, ¿verdad? Como un palo, ¿verdad? Sí, como un palo, sin varitas y sin nada. Pero al día siguiente encuentran la vara con botones, con flores y con fruto, con almendras maduras. Y empecemos viendo una por una un poquito de lo que las raíces nos enseñan. Primero viendo la palabra botones. Botones en hebreo es peraj. Peraj. Y peraj, primero en su palabra literal,
es cáliz, o renuevo, o flor. Y esto nos lleva a otra raíz que es paraj, que nos da ya una revelación un poquito más profunda, porque significa extenderse, como extendiendo las alas para volar. ¿Qué tiene que ver lo que estamos diciendo de botones con lo que viene de una raíz más profunda? Mire que la raíz de donde viene literalmente botón significa extenderse, especialmente como extendiendo las alas para volar. Entonces aquí debe haber una cosa escondida, y es que el echar botones en la vara que va a reverdecer va a representar para el que experimente eso, según lo que literalmente se puede ver en la raíz, y es que va a volar como extendiendo alas. Entonces de ahí es donde entra como que la ciencia ficción o algo que no es creíble. Pero hay una cita que le da a uno espiritual. Hay una cita que le da a uno respaldo de esto, y está en Isaías 40:29. Dice: Él da vigor al exhausto, Él da fuerza al que está sin energía. Los hombres jóvenes se cansan y se fatigan, aún los más capaces pueden tropezar y caer, pero aquellos que esperan en el Eterno renovarán su fuerza. Ellos volarán en lo alto como si fuera con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán, cuando estén caminando no se cansarán. Siempre uno ha creído que esta es una cita figurativa, simbólica, digamos, mas es un poquito difícil pensar que a alguien le broten alas y pueda volar. Pero cuando yo ya vi la raíz de donde venía botón, entonces sí ya me lo creí, que hay un grupo que sí va a volar como extendiendo sus alas. Y si usted quiere, tendrá alas o será figurativamente las alas, pero lo que sí es cierto es que se va a trasladar de un lugar a otro de una manera sobrenatural, como que si estuviese volando. No sé cómo lo ven ustedes, pero literalmente la raíz eso dice. La raíz dice extender, especialmente como extendiendo las alas para volar. O sea, habría que meditarlo. Sí, hay que meditarlo, pero lo que sí es cierto es que aquí hay una sobrenaturalidad que va a tener el que reverdezca como una vara. Yo, pensando en esto, cuando lo pensaba, me vino a la mente los 144,000. Los 144,000 que van a ser tomados, 12,000 de cada tribu. La Escritura nos enseña sin ninguna duda que ellos son seres indestructibles e intocables. Le voy a leer solo un pasaje, pero hay como 2 o 3. Dice Gilgalut, o sea, a Revelaciones 9:1, Apocalipsis 9:1. El quinto malaj sonó su shofar y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como el humo de un enorme horno. El sol fue oscurecido y el cielo también por el humo del pozo. Entonces del humo de la tierra salieron langostas, y les fue dado poder, como el poder que los escorpiones tienen en la tierra. Fueron instruidos no dañar la hierba de la tierra, ninguna planta verde, ningún árbol, sino solamente a la gente que no tenía el sello del Eterno en sus frentes. ¿Se acuerda usted que en Apocalipsis 7 sellan con el sello de Elohim a 12,000 de cada tribu? Le ponen un sello en la frente. Ahora aquí dice que todo el mundo va a ser agobiado por estos seres que van a
subir de un pozo que se va a abrir. Y si usted lee todo el pasaje, ve que ahí no hay muerte durante 6 meses, sino solamente hay un agobio sobre todo el mundo, de tal manera que el mundo, dice ahí en el contexto, la gente va a desear morir y no va a poder morir. Pero lo interesante es que aquí la orden es que no dañen la hierba del campo, no dañen los árboles, sino solamente a la gente que no tiene el sello del Eterno en sus frentes. Quiere decir que los sellados no van a ser tocados. Entonces son intocables. Y bueno, aquí habría que tocar ese tema por aparte, ¿verdad? Pero yo creo que si no va a ser literal, Isaías dice que brotarán, en las versiones normales dice brotarán piñones como alas de águila en ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, sea que sea literal o sea que sea simbólico, lo que sí yo creo es que el que reverdezca como vara y se restaure como levita para funciones futuras para el Eterno, ese va a ser un ser sobrenatural, porque ya de por sí la vara es sobrenatural, reverdeció una noche y tiene características que están como escondidas en la literalidad de lo que sí ocurrió, porque esa vara sí literalmente reverdeció. No es una historia nada más, eso fue algo que pasó realmente, pero es como una señal profética que quedó escondida en todo lo que está escondido en el idioma de lo que habrá de vivir el que se restaure como levita. Y la primera entonces es que los botones nos hablan de una sobrenaturalidad, como de poderse trasladar de un lugar a otro sin ser tocados. Tengan o no tengan alas literales, eso es secundario. Lo que sí es importante es que hay como que una protección para esta gente. Bueno, como que no va a sufrir daño alguno. La segunda son las flores. Aquí hay otra cosa interesante. Fíjense que eran botones, eran flores y eran fruto. Bueno, los botones, lo que le dije. Ahora las flores, fíjense que es interesante. La palabra flores, la palabra inicial es tzitz. 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 T-Z-I-T-S. Tzitz. Y la palabra literalmente significa brillante, colores brillantes, placa pulida como una flor. Flores, aquí estamos hablando de las flores. Brillante, placa pulida como una flor, de colores brillantes y reluciendo como el aire. Y esto viene de otra raíz que es tzutz. Aquí solo le quitamos la I por la U. Tzutz, que significa parpadear, mirar, echar de nuevo, florecer. Entonces yo veo que aquí hay otra cosa que está escondida y que nos abre el entendimiento de lo que representan las flores en la vara. Y para eso tal vez entender la indumentaria de Aarón, porque Aarón, para ministrar al Eterno, incluía dentro de su indumentaria una lámina de oro que llevaba colocada en su frente. Shemot 28:36 dice: harás una lámina de oro puro y grabarás en él como con un sello apartado para Yahweh, apartado para el Eterno. Eso iba escrito en la lámina de oro que él llevaba aquí en su frente. Ahora, la palabra
palabra lámina en hebreo es la misma que se usa para flores, tzitz. Es la misma palabra. Él llevaba aquí lo que dice que son flores, tzitz, y que es brillante, como de colores brillantes. Solo que en esa lámina de oro, en ese tzitz, iba escrito santidad, kedushá. En hebreo dice kedushá al Eterno, a Yod-Hei-Vav-Hei, aquí. Y escrito en la lámina, y la lámina será tzitz. Y la lámina era de oro. Y era de oro y tenía forma de una flor. Brillaba, sí. Entonces no era una lámina así como la figuramos, que era una laminita larga, sino era una como lámina en forma de flor. Porque la palabra tzitz es lámina como una flor. Entonces no era una tirita como lo pintan, sino tuvo que haber sido una lámina con alguna forma de flor, de oro. Ese era el tzitz, brillaba, y escrito en ese tzitz, Kedushá a Yod-Hei-Vav-Hei. Mire tanta cosa que hay ahí escondida que uno pasa como de largo, ¿verdad? Entonces la lámina, insisto, en hebreo es exactamente como se describe flores en la vara que reverdece. Esta lámina o flor que llevaba en la cabeza del Kohen Hagadol tenía colores intensos, colores brillantes. Y permítame que se movió ahí. Aquí está. Entonces las flores de la vara reverdecida nos hablan de la santidad de vida. Por un lado nos hablan de santidad de vida. Y las flores o tzitz nos hablan de brillo o de brillantes. Y esto nos puede llevar a una revelación, y es que levita es alguien sobre el cual, bueno, es que me salté de algo que no le leí. La palabra tzitz también significa revelar, por eso es el brillante, revelar. Quiere decir que cuando Aarón se colocaba la lámina en su frente, y por eso es que la llevaba acá, había revelación en él. Él era como, bueno, es que era el orden de Aarón, de él, el que cubría a todos los demás. Entonces él tenía revelación, por eso es que iba puesto aquí. No la llevaba en otro lado, no la llevaba en el brazo, la llevaba en la mente. Entonces había como revelación, porque la palabra tzitz, aparte de todo lo que dije brillante, también significa revelar. Y bajo ese entendimiento, el que llegue a ser reverdecido como Aarón, como la vara, habrá de tener revelación. Habrá de vivir apartado para el Eterno, apartado por completo, como lo fue Aarón. Y mire que por cierto que la palabra tzitzit, estos, ¿verdad? Sí. Que usamos nosotros en los extremos de las vestiduras, según la misma de la Torah, significa, si usted lo revisa, tzitzit viene de tzit, la misma palabra que se usa para flores, que significa brillante. Entonces yo creo, esto es un pensamiento mío, que aparte de ser un punto de contacto, porque yo creo que los tzitzit son un punto de contacto del Eterno para su pueblo, porque la orden literal del mandamiento de la misma dice que uno se coloca los tzitzit para que cuando uno los vea se acuerde de sus misbot, de tal manera que su corazón y sus ojos no se vayan detrás de lo que los pueda prostituir. Entonces, en lo literal de la misma, cuando uno ve, es un punto de contacto entre el Eterno y uno, para que uno se acuerde de sus misbot. Pero eso es en lo literal. Ahora yo pensaba que en lo espiritual,
Esto hace a la persona brillante, si es que viene de la misma raíz tzitz, que significa brillante. Por lo tanto, y que acuérdense que también significa reluciendo en el aire. La palabra tzitz, de donde viene tzitzit, reluciendo en el aire. Entonces quiere decir, pienso yo, eso es un pensamiento mío, si usted quiere me lo cree, si no, pero yo sí me lo creo, ahora que lo traté de entender, es que el que se coloca tzitzit y los usa en la dimensión que debiera de ser, como que fuera una persona que brilla en los espacios dimensionales, porque dice reluciendo en el aire, como que lo hace ser un ser brillante desde el punto de vista ya espiritual, quitando lo literal que ya le dije, de verlos y acordarlos, pero como que lo hace ser un ser brillante en los espacios dimensionales. Desde luego que la raíz significa relucir en el aire, y relucir es alguien que brilla. Pero si vive la Torah. Ah, por supuesto, por supuesto. Que tenga eso. Por supuesto, sí, 100%. No, es una religión. Como conocen por ahí, no. Sí. Bueno, segunda, ahora tercera. Mire, pues, hay mucho que si usted quiere se queda en el tintero, mucho que hay que analizar, mucho que hay que creer o no creer, pero lo que yo sí veo es que el reverdecer de la vara trae sobrenaturalidades que no entendemos. La tercera, los almendros. La palabra almendra, porque dice que son almendros maduros los que tenía la vara cuando florece en la mañana siguiente. La palabra almendra es shaked. Shaked es almendro. Viene de la raíz shakad. Y shakad es revelar, desvelar, cuidar, vigilar. Revelar, desvelar, como quitar un velo, desvelar, velar, vigilar, cuidar. Eso es shakad, de donde viene shaked, y eso es almendro. El Eterno le dijo a Yirmayahu, a Jeremías, cuando lo llama a su trabajo de Naví, de profeta, en Jeremías 1:1 le dice: la palabra del Eterno vino a mí preguntando, Yirmayahu, ¿qué es lo que ves? Y yo respondí: yo veo una rama de un almendro. En hebreo dice: yo veo un shaked. Entonces el Eterno me dijo: tú has visto bien, porque yo estoy vigilando, yo estoy shoked para cumplir prontamente mi palabra. Fíjese. Al profeta le preguntan qué mira, y él dice: yo veo una rama de almendro. Y el Eterno le responde. Entonces el Eterno me dijo: tú has visto bien. O sea, vio la vara, pero tal vez no la entendió, pero eso se la explica. Tú has visto bien, porque yo estoy vigilando. Ahí dice, en hebreo dice yo, shoked, yo estoy vigilando para cumplir con prontitud mi palabra. Entonces yo entiendo que la palabra almendro es, o el almendro maduro más bien, es la palabra profética cumplida de una manera pronta. Le estaban dando una palabra profética a un profeta. Lo estaban preparando como profeta. Por lo tanto, la palabra que le dieran al profeta, el Eterno la iba a cumplir pronto. Eso es lo que tiene de fondo lo que le dijo. El Eterno se estaba comprometiendo por lo menos a Jeremías, pero yo creería que a todos los verdaderos profetas, la palabra profética que le den no solo será segura, sino será cumplida pronto. Porque él se lo dice ahí: yo estoy para cumplir pronto mi palabra. Entonces yo creo que el levita que va a ser restaurado hablará la palabra profética y el Eterno se va a apresurar a cumplirla. Entonces el levita es también un profeta en el tiempo final. Y la palabra que hable, el Eterno sí la va a cumplir.
contrario a lo que le pasó a la casa de Israel con los profetas que tenía, a los cuales el Eterno los volvió insensatos y en algún momento les dice que están locos. Y le voy a leer la cita. Recuerden que aquí estamos hablando del sacerdocio levita, y si estamos hablando de levita, estamos hablando de Judá, porque va incluido los levitas en Judá. Por eso empezamos haciendo la relación de que a quién le habían dado el cetro. Pero miren en Oseas capítulo 9, verso 7. Ya Oseas le habla a la casa de Israel, usted lo sabe bien, ¿verdad? Ya no le está, prácticamente Oseas no le habla a la casa de Judá, sino solo le habla a Efraín. Y en Oseas 9:7 dice: llegan los días del castigo, llegan los días de la retribución, que lo sepa Israel, dice, a causa de la magnitud de tu pecado, a causa de tu gran hostilidad, el profeta será un insensato. Fíjese, el profeta de Israel, dígase el profeta de las naciones, será un insensato. El hombre inspirado desvariará. O sea que aunque era un verdadero profeta, va a terminar, porque dice el hombre inspirado, es profeta, pero va a desvariar. O sea, el profeta de este tiempo. Es el profeta del tiempo de las naciones, hasta el día de hoy, porque no se ha restaurado nada del verdadero sacerdocio levita, que es el verdadero profeta. Hasta ahí es donde yo entendí que hoy no hay verdaderos profetas restaurados, y que el profeta que habla como profeta es un insensato. Aquí se lo dijo, el profeta es un insensato. El hombre inspirado desvariará. Así va. Oiga, y el vidente de Efraín profetiza sin contar con su Elohim. Está muy claro, ¿verdad? Es trampa de furtivo en sus caminos y subversión en la casa de su Elohim. Esta cita a mí me ha impresionado mucho, porque hasta el día de hoy, hermano, los ministerios proféticos de las naciones, llámese de la religión que quiera para no tocar ninguna, solo digamos a alguien que se mira como profeta hoy, o que lo miran como profeta hoy, el tal lo que está trayendo hoy es un lazo al pueblo, porque le profetiza insensateces. Ahí lo dice, es un insensato. Yo no me lo estoy inventando, y perdonen los que puedan estar viendo ahorita por internet o los que mirarán después. Yo solo estoy tratando de interpretar, y aquí dice: el profeta será un insensato. Entonces, los que profetizan hoy, profetizan insensateces. Y aunque es un hombre inspirado, termina hablando locuras. Porque disvariar, ¿qué es? Interpretado popularmente, es estar loco, ¿verdad? El que está disvariado, por lo menos médicamente hablando, uno dice: este está desvariando. Uno entiende que está hablando locuras, está psicótico. Muy fuerte decirle así a alguien hoy que está psicótico, pero lo que sí dice ahí es que está desvariando. Entonces yo tal vez ahora, en base de esto, puedo entender, porque casi todos los que estamos acá salimos de algún lugar en el pasado, en donde escuchamos muchas profecías, miles tal vez, si es que estuvimos muchos años, escuchamos infinidad de gente que se levantaba profetizando, pero lo que a mí sí me llama la atención es que ni una sola vez en todo el tiempo yo escuché alguna profecía que hablara de la restauración del reino de Israel, que hablara de Judá y de Efraín. No hubo una sola vez, por lo menos que yo la haya oído, y es debido a que esto le fue ocultado al corazón del profeta de las naciones, porque ahí lo dice. Por eso es que ellos no tienen esa noticia profética en su corazón, no la saben. Solo la Torá. Solo la Torá se lo puede dar al tal, ¿verdad? Entonces yo veo que hoy hay un velo para los profetas. No digo que no lo sean, o sea, hasta ahí ya no llego yo a entender, ni quiero juzgar a nadie. No digo que no lo sean,
porque dice al hombre inspirado. Bueno, pero a ese tal le ponen un velo porque pertenece a Efraín, y le ponen un velo que solamente el Eterno lo puede quitar cuando a ese tal o a otros que no se miren como profetas los reverdezcan para ser levitas, y a eso sí les dará revelación profética, y a eso sí el Eterno prontamente los apoyará para que se cumpla lo que digan. Entonces, yo voy terminando ya con esto, pero yo veo que viene el tiempo cuando el Eterno va a empezar a levantar verdaderos Nebim, con un mensaje verdadero, y el Eterno entonces sí se va a apresurar a cumplirlo. Van a salir de las naciones como un remanente, de todas las naciones seguramente el Eterno tomará como un remanente, y será parte del restaurar del reino de Israel. Entonces miren, hermano, la vara de Aarón está pronta a retoñar por los tiempos que vivimos. El ministro levita está pronto a empezar a ser reconocido por el pueblo, aún en medio de la oposición y del rechazo que para la mayoría provoca. Porque yo lo veo como una realidad que solamente el remanente que se levante habrá de reconocer a esas personas, mas no todos los demás. Y este sacerdocio levita se va a llamar el sacerdocio de Sadoc. Usted sabe que Sadoc fue uno de los 2 sacerdotes que tuvo el rey David. David tuvo a Abiatar y tuvo a Sadoc. Sadoc le fue fiel a David cuando le quisieron usurpar el trono, su hijo. En cambio, Abiatar se puso del lado del que, ¿cómo se llama el hijo? De Absalón. Abiatar apoyó a Absalón, Sadoc apoyó a David. Entonces el sacerdocio de Sadoc será de la línea levita de Sadoc, y ese va a ser el que va a servir en el templo milenial. Le leo una cita de Ezequiel 43:18. Hablando de los levitas de Sadoc, dice, él me dijo: ven Adán, Yahweh Elohim dice, estas son las regulaciones para el altar. Cuando el tiempo llegue para construirlo, ofrecer ofrendas quemadas sobre él y salpicar la sangre contra él. Darás a los Kohanim, a los sacerdotes, que son Levim, que son levitas, hijos de Sadoc. Fíjese usted que está hablando del tiempo que está por venir. Sin embargo, son hijos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, digamos, ancestral, pero vienen de la línea de Sadoc, entendiendo que Sadoc significa justo. Entonces no es que vengan o los que vayan a venir biológicamente de Sadoc, pero sí del corazón que tenía Sadoc, que era un hombre justo. Su nombre lo significa justo. Entonces dice el verso 19: darás a los sacerdotes que son levitas, hijos de Sadoc, para que se acerquen a servirme. Entonces los que van a servirle al Eterno, a Mashiach, son los sacerdotes de la línea de Sadoc. Dice Yahweh Elohim, un novillo como ofrenda de pecado, y ahí sigue diciendo que iban a hacer cuando inauguren el templo. El sacerdocio según la línea de Abiatar, entonces, hermano, tendrá su castigo al mismo tiempo, porque en el pasado le fueron infieles a David. Y dice ahí mismo, cuando usted lee el capítulo 44 de Ezequiel, que los que van a ser de la línea de Abiatar, ellos van a ser sirvientes en el templo, mas no cercanos a Mashiach, ¿verdad? Al Eterno. No servidores de él, mensajeros de él,
voceros de él, porque un levita es un mensajero para el pueblo, es un contacto entre el Eterno y el pueblo. A través de la boca de los levitas, que generalmente eran profetas, es que el Eterno le hablaba al pueblo. ¿Verdad? Así fue en el pasado. En el futuro va a ser de la misma manera. Los levitas de Sadoc van a ser los voceros de Mashiach. Mashiach no va a salir a hablarle a todo el mundo, ¿no? Ellos van a estar dentro del templo, ellos van a estar sirviendo en el templo y son los voceros del Eterno. Y en cambio los otros solo van a ser sirvientes, y dice ahí que va a ser para recordatorio de ignominia por lo que Abiatar le hizo a David al haberle vuelto la espalda. Le leo una porcioncita, dice Ezequiel 44:9. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice. Esto es interesante para todo el mundo. Aquí entra todo el mundo. Digo todo el mundo en el sentido que no es solo para los que creemos bajo esta visión. Dice, aquí está lo que Yahweh Elohim dice: ningún extranjero incircunciso, tanto de carne como de corazón, entrará en mi lugar Kadosh. Está hablando de aquel tiempo, en ese templo. Ningún extranjero. Fíjese que aquí está hablando de gente que en aquel tiempo se considera extranjero. Son naciones que están ahí. Pero esas naciones, para acercarse a adorar al Eterno, cuando suban a Jerusalén cada año, mínimo deben de haberse circuncidado. Para los que hoy no creen en la circuncisión, aquí está visto que aún los extranjeros, para que se acerquen a adorarlo, tienen que ir circuncidados, tienen que tener la Brit Milá. ¿Cuánto más no la debe de tener su pueblo? Si aquí está hablando de los extranjeros en especial. Dice, ningún extranjero incircunciso, tanto de carne como de corazón, entrará en mi lugar santo. Ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel, más bien los levitas que se fueron lejos de mí, cuando Israel se extravió. Mire, le leo esa cita de nuevo que es importante. Verso 10 del Ezequiel 44. Más bien los levitas, ya él reconocía quiénes eran, más bien los levitas que se fueron lejos de mí, cuando Israel se extravió, yéndose extraviado tras ídolos, ellos cargarán con su iniquidad, pero tienen que servir en mi lugar Kadosh. Estarán a cargo de las puertas de la casa y de servir en la casa. Ellos sacrificarán las ofrendas quemadas y el sacrificio por el pueblo, y ellos los atenderán y servirán, porque ellos les ministraron delante de sus ídolos, y fue castigo de pecado para la casa de Israel. Yo estoy levantando mi mano contra ellos, dice Yahweh Elohim. Entonces usted mira que aquí hay dos tipos de sacerdotes que van a ser sirvientes. Unos los de Abiatar y otros los levitas que se fueron en aquel tiempo, pero que ahora cuando en sus ancestros los haga retornar, los va a castigar por la idolatría que cometieron estando con Israel. Y estos son los levitas que se quedaron con Israel, porque los otros se pasaron con Judá. Y aquí está hablando específicamente de los de la casa de Israel. En otras palabras, al Eterno no se le escapa ni una, ¿verdad? Dice, ellos no se acercarán a mí para servirme en el oficio de sacerdotes, o se acercarán a ninguna de las cosas santas, ni a mi lugar santo. Pero ellos cargarán su vergüenza por las abominaciones que ellos cometieron. Aún yo los pondré a cargo de la casa y su mantenimiento, de todo lo que haya que hacerle. Jardineros y de todo, ¿verdad? Pero no el servicio directamente al Eterno. En el buen chapín, ¿no? Sin embargo, dice, los Kohanim que son levitas o levín e hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar Kadosh cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí,
Ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Ellos son los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yahweh Elohim. Ellos entrarán en mi lugar Kadosh, se acercarán a mi mesa para servirme y desempeñar mi servicio delante de mí. Entonces vea usted que si aquí está claro que el sacerdocio que se va a restaurar es de Sadoc. Y por eso es que el orden que lo cubre es Melqui, en la raíz primaria es Melqui Sadoc. De ahí viene Melquisedec. Bueno, ahora sí, entonces yo termino diciendo lo que en la era milenial, o sea, en el Atir Labó, volverá a ser repartida la tierra. Recuérdense que cuando entraron a la tierra prometida la primera vez en Canaán, se le repartió la tierra a todos, y el único que no le dieron tierra fue a Leví, porque su herencia era el Eterno, y todos los demás tribus tenían que sustentarlos a ellos. Pero ahora, en la era milenial, los levitas sí van a tener tierra. Dice Ezequiel 48:8, cuando empiezan a repartir, dice: junto al territorio de Judá, del este al oeste, estará la ofrenda que tienen que apartar. 25,000 codos de ancho, eso es, dice, el equivalente a unas 8 millas, y de largo igual a la distancia entre los límites este y oeste de una de las porciones, con el lugar Kadosh dentro de él. La ofrenda que apartarán para el Eterno será de 8 millas de largo y 3 de ancho. Está hablando del terreno que va a ser santo, ¿verdad? Esta ofrenda Kadosh será para los Kohanim. Todo ese territorio, ahí van a habitar los levitas. Será de 8 millas de largo. Sí, porque sí es pequeño el territorio en Israel. A 8 millas de largo en sus lados sur y norte, y 3 de ancho en sus lados oeste y este. El lugar Kadosh de Yahweh estará dentro de ella. La porción Kadosh será para los Kohanim, que son hijos de Sadoc, que permanecieron fieles a mi comisión y no fueron extraviados cuando los hijos de Israel y los levitas fueron extraviados. Será una porción especialmente Kadosh, apartada para ellos, de la ofrenda de la tierra, junto al límite con los de la tribu de Judá. Y ahí sigue hablando de cómo le reparte a los demás, que ya no interesa. Entonces, el reverdecer de la vara, hermanos, se dará en el momento en que se unifiquen las dos varas. En la mano del profeta. Dice Ezequiel 37:15. Entonces me llegó la palabra del Eterno diciendo: tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Después toma otra vara y escribe sobre ella, para Joseph, vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego únelas una con otra, para que sean una sola vara, y serán una sola vara en tu mano. Esto es importante, lo que es en la mano de Ezequiel. En la mano del profeta se unen ambas varas. Y yo desde esto logro entender que a través de un movimiento profético es que va a venir la unificación de ambas varas, ¿verdad? A través de un movimiento profeta, porque es en la mano del profeta que se unen las dos varas. Entonces esto de la unificación es puro movimiento profético. Y es ahí cuando va a reverdecer la vara de Aarón. Va a haber una unificación ahí. Sí. Pero acuérdate que también en la vara habla de que cuando esa unificación sea, es cuando Judá dejará de afligir a Efraín. Y Efraín dejará de envidiar a Judá.
Entonces, ¿cuáles son las aflicciones del pueblo judío ahora para los efraimitas, aquel pueblo gentil que vive, que no ha reconocido, etcétera, etcétera? ¿Cómo se está afligiendo a ese pueblo, es parte del pueblo judío? ¿Cuál es la envidia que tiene Efraín hacia el pueblo judío? Tenemos que balancear esas cosas también. Sí, pero ese es otro tema. Es que esa es otra hora de plática, porque ese es otro tema bien... Es complementario, claro. Porque esa cita que vos estás mencionando se va a cumplir hasta el final. Hasta el final. ¿Verdad? No es cumplible... Bueno, hoy no lo es, ¿verdad? Hoy uno envidia al otro y el otro hostiga al otro. Hoy Efraín le tiene envidia a Judá y Judá hostiga a Efraín. Porque el poder económico en parte tiene que ver. Efraín se siente como quizá oprimido, quizá afligido, etcétera, etcétera. Y por eso, hermano, por eso yo pienso que el único que puede quitarle esa envidia de un pueblo y ese hostigamiento del otro es reverdecerlos en una sola noche y quitarles del corazón toda carnalidad por la mano de un profeta. Por eso es un movimiento profético. Por eso es que a partir de ahí creo yo que sí va a empezar a haber un movimiento profético verdadero. Yo soy de la creencia, otros creerán de otra forma, porque he leído que otros creen que la unificación de ambas varas se dará hasta el retorno de Mashiach. Yo miro la unificación de las dos varas antes del retorno de él, y lo miro durante el día de la angustia de Jacob. En ese tiempo de angustia van a unificarse las varas. Y yo entiendo que Mashiach tiene que venir a encontrar un pueblo ya unificado, el remanente que sale de ambos lados, que es el que junta, y con ellos y a los cuales les trae la geudá, la redención, como pueblo cuando celebre con ellos el Yom Kippur, a su retorno. Si él retorna en un día de Teruá y días después se celebra Kippur, pues él retorna en un día de Teruá, que es de trompetas, después la siguiente fiesta. Eso también para que se cumplan las fiestas. Después de los dos remanentes que ya estaban sacados, ya se habían unificado en el día de la angustia, en el tiempo de angustia, ya los tiene listos, ya los tiene sacados, ya los tiene proféticamente unificados, entonces los redime como pueblo. Hoy la redención es individual, porque no hay un pueblo literal todavía que esté ya unido en Ejad. No, la redención que tenemos por la sangre de Mashiach es individual para cada uno, pero debe de haber también una redención como nación, como pueblo, que ese es el trabajo de los ministerios que tampoco todavía no vemos funcionando, porque te habla de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros que van a edificar el cuerpo de Mashiach para llevarlos a la unidad como pueblo. Y entonces hoy todavía tampoco vemos trabajando el ministerio de los Shelichim como debe ser, el de los Nevim, el de los Nebazrim, el de los Morim, el de los Roim, los 5 ministerios que te menciona Efesios 4:11, que si te los menciona son reales, pero no son los ministerios de las naciones hoy, porque ellos no están llevando al pueblo a la unidad como pueblo. Las versiones griegas le quitaron eso y te pusieron a la unidad de la fe, ¿verdad? Entonces falta mucho todavía. Sin embargo, yo creo que aunque falte mucho, falta poco tiempo, porque yo me sigo basando, por lo menos en mi corazón, el creer lo que dice el Eterno en una cita de Jeremías. Dice, yo a su tiempo lo apresuraré. Entonces yo entiendo que así como en una sola noche va a reverdecer todo, va a ser así, que Él va a unificar todo, y va a ser así, que Él en una sola noche va a reverdecer el sacerdocio. Y ahí es donde yo sí entiendo lo que Él dice ahí en esa cita. Porque este es el contexto de lo que en Habacuc el pueblo le pregunta y le dice, pero es que no te das cuenta, le está hablando el pueblo y está hablando el profeta Habacuc como vocero del pueblo,
y le está hablando el Eterno, le dice, y no te das cuenta de la violencia que hay en medio nuestro, y es que acaso no haces nada, porque mira cómo la gente se está matando. Entonces el contexto es, espérense, le dice, espérense, hay que leer Habacuc 2 o 1, y ahí le dice, no, espérense, y viene el tiempo donde se va a cumplir, pero Jeremías después dice, yo a su tiempo lo apresuraré, en el contexto de hablar de la restauración del reino. Entonces yo creo que el reino, aunque faltan muchas cosas por cumplirse, como esto que acabo de decir, porque alguien ahorita estará pensando, tal vez de los que nos ven, pero entonces ¿cuánto tiempo faltará? Porque no hay profetas verdaderos, porque no hay shelichim o apóstoles verdaderos, porque no hay mevazrim o evangelistas verdaderos, porque no hay nada verdadero. Pero Kefa hace una aclaración bien, algo bien claro, que deja que hay que tener cuidado tanto del falso profeta como del falso maestro. O sea que de la mano del profeta y del común acuerdo entre el maestro y el profeta hay que estar bien atentos para ver realmente dónde está uno, pues, qué uno está administrando, ¿eh? Entonces todo eso. Mira, yo en base de lo que estudio, porque bueno, yo me hago responsable de lo que leo, y a cada quien que lo cree o no lo cree, ¿verdad? Pero eso lo transmito. Pero yo en base de lo que estudio y creo, pues creo que profetas ahorita no hay verdaderos del Eterno, no los hay. Que sí los hay de las naciones, pero son insensatos, como ya vimos. Por lo tanto, el ministerio profeta, que es el ministerio del levita restaurado, porque vimos que los almendros significan palabra profética respaldada por el Eterno, eso no lo hay porque no está todavía restaurado el sacerdocio levita. Entonces, si no está el levita, que es el profeta, que entra como de los 5 que habla Efesios 4, tampoco los hay apóstoles o shelichim, tampoco los hay roe, tampoco los hay moreo, no lo hay nada. Pero cuando venga el tiempo, todos van a cumplir una función, aunque sea. Yo me acuerdo que escuché a un pastor hace muchísimos años, que aquí todos conocemos, y que pues todo el mundo tiene luzazos verdaderos, y él dijo algo hace muchísimos años. Él dijo, en los días finales van a haber ministros de una hora, dijo. Ministros de una hora, que tal vez hoy están en las banquetas y en las cunetas embriagados, borrachos, no se me olvida que usó esa palabra, pero que cuando venga el tiempo, Dios los va a levantar y van a ser ministros ungidos de una hora nada más. A mí nunca se me olvidó lo que dijo él, porque yo creo que eso que dijo es real. El tiempo que está por venir, el Eterno va a levantar personas que ni nos imaginamos para cumplir todo lo que hace falta, que estamos viendo que se debe de cumplir. Pero que el principio fundamental lo sigue diciendo Gidgalut 4 veces: Emuná en Yeshua y obediencia de Torah. Y les puedo dar ahí, ahorita no las tengo aquí, pero les puedo dar las citas, las 4 veces que mencionan los requisitos que debe de tener alguien para entrar a participar de todo eso. Porque no los va a sacar solo así por así de donde sea. Antes tienen que tener su fe, su emuná puesta en el nombre verdadero, o por lo menos en la restauración del nombre de Mashiach, y encaminar o buscar o anhelar, no te digo que esté cumpliendo 100%, pero anhelar caminar en obediencia de Torah, en los principios básicos de Torah, porque yo entiendo que si te vas vos a que son 248 mitzvot positivos y 365 negativos, y que tenés que vivir los 613, bueno, pues te llega 1000 años más y no los vivís tal vez. Pero lo importante es agruparlos y entender que hay leyes de pureza, entender que hay leyes de alimentos que entran dentro de lo puro y lo impuro, entender de que hay celebraciones importantes, y creo yo que por eso es que hay mitzvot pequeños y los hay grandes, y lo dice el mismo Yeshua en Mateo 5:17 y para adelante. Hay mitzvot pequeños y hay mitzvot grandes.
Entonces, por lo menos vivir los importantes, ¿verdad? Para que entonces uno tenga como el prerequisito para que el Eterno nos use en alguna de las áreas que hacen falta por restaurarse. Dentro de esos ministerios que menciona Efesios 4:11, o no digamos en este grupo tan privilegiado que habrá de ser aquel que reverdezca como una vara, que sea es un levita, pues y ese ya no va a ser todo, sacerdotes todos, mas no levitas todos. Aunque esa semana de Daniel, que es son 7 años, puede ser la noche, se puede contar como una noche para un nuevo amanecer, la del reino. Como no tendría que ser un día, una noche literal, ¿verdad? Sí, puede ser, ¿no? Porque tal vez, no, y vos tenés razón, porque si las tinieblas de afuera son las naciones, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hemos estudiado eso y entendido que cuando él habla y echaba las tinieblas de afuera, pues es que no es como uno se pone a pensar antes, que eran a saber qué dimensión oscura donde se movían monstruos y de todo. No, las tinieblas de afuera son las naciones, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el reverdecer en una noche no tendría que ser literalmente me acuesto el día siguiente estoy verde como una vara, sino que pudiera ser durante todo ese día de angustia que viene para el pueblo, porque en medio de la angustia yo sí creo que el pueblo va a despertar, ¿verdad? Porque necesariamente, o más bien dicho, no necesariamente, sino al ser humano en medio de la tribulación su vida le cambia, ¿verdad? Si no hay tribulaciones en nuestra vida, nos acomodamos y toda la vida vamos a estar acomodados y tranquilos. Pero viene una tribulación, llámese lo que se llame, de la vida cotidiana, una estrechez económica o un problema de salud, lo que sea, y es ahí donde empezamos a buscar realmente la kedushá que no buscamos antes. Entonces, como pueblo sucederá igual. Como pueblo lo van a tener que meter al día por eso se llama el día de la angustia de Jacob. Claro, ya sé que alguien estará diciendo, sí, pero ahí nos van a librar. Sí, pero no a todos, porque el texto dice, más de él será librado. Pero siga bajando la vista y buscando más abajo en el capítulo, y habla de que el que es librado es un remanente. No todo aquel que se diga ser creyente y obediente, sino es un remanente, y ese remanente él lo elige. Eso ya no toca, los demás morirán. Pero claro, morir es ganancia, porque morir es resucitar para gobernar con Mashiach por 1000 años en el Atitlabó. Entonces hay una ganancia también. Y aparte serán los que queden vivos en ese tiempo. Bueno, eso, tanto hay que hablar de eso, ¿verdad? Y de tratar de entenderlo, pero sí que yo sí creo que a la venida de Mashiach esto tendrá que estar ya restaurado en un tiempo muy cortito, ¿verdad? Falta tanto, pero falta muy poco en tiempo. Y por eso yo sí soy de la creencia que los sellos, por ejemplo, no es como se enseña tradicionalmente, que ya unos se abrieron hace siglos o hace muchos años y otros se va a abrir. No, yo creo que los sellos no están abiertos y que se van a abrir uno tras otro, tras otro, tras otro, y que se van a como a montar, diríamos, uno tras el otro. No está terminando de pasar uno cuando viene el otro. Por eso es que es un tiempo, dice la Escritura, como nunca se ha visto ni se volverá a ver jamás. Será una angustia tal que no nos va a dar respiro a que está terminando uno cuando se viene el otro y se viene el otro y así, ¿verdad? Bueno, entonces yo termino aquí, hermano, esta mañana solo leyéndole esta cita por último. Dice Ezequiel 37:18: cuando los hijos de tu pueblo te pregunten ¿qué quiere decir todo esto? O sea, la restauración de las varas en la mano del profeta, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré la vara de José, la cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con la vara de Judá, y los haré una sola vara, para que se hagan uno en mi mano.
Entonces aquí vemos el punto culminante del ministerio del verdadero profeta, cuando se unifican las dos varas, porque es en la mano del profeta, ¿verdad? Y entonces van a haber profetas del lado de Judá y lo van a ver del lado de Efraín. Entonces, vamos a ver, sí, hasta ahí. Tengo otra cita ahí, pero eso ya no, esa ya no, porque entonces me alargo. Bueno. No, es que quiero tocar esto la otra semana, por eso mejor lo dejo ahí. Vamos a hablar la otra semana un poco más de la restauración levita, pero había que hablar sobre el reverdecer de la vara primero, porque la vara tiene una intimidad total con el trabajo levita del futuro, ¿verdad? Termino, no sé si hay algún comentario. ¿Estamos bien? ¿No hay comentarios? Bueno, si no lo hay, entonces agradecemos al Eterno porque nos ha permitido entrar a sus hogares o lugares donde se encuentren hermanos en los diferentes países. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que Él haga brillar el rostro suyo por la luz de Él, y que todo lo que usted se proponga hacer que sea de bendición en esta semana que está por empezar. Shalom Alejem para todos y nos vemos la semana entrante.